fosforos son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono y de hidrógeno. Su estructura molecular consiste en una cadena de átomos de carbono a la que se le unen átomos de hidrógeno. Los hidrocarburos forman una capa en el agua que no deja que la luz pase y se adhieren a la piel y las branquias de los animales causándoles la muerte. Y al llegar a las costas contaminan las playas. En casos de pozos y acuíferos, el agua contaminada afecta el crecimiento y la calidad de los cultivos y el consumo humano pueden llegar a afectar la salud. Los efectos en la salud dependen de cómo está compuesto el hidrocarburo, las características de la persona y cómo fue el contacto con la sustancia. Como ya vimos anteriormente, las dos sustancias involucradas en la situación problema son el agua y los hidrocarburos. El agua tiene una fórmula molecular de H2O, lo que significa que dos átomos de hidrógeno se conectan a un átomo de oxígeno mediante enlaces covalentes. Al hablar de los hidrocarburos alcanos, tenemos al metano, que está conformado por un carbono conectado a 4 hidrógenos mediante enlaces covalentes. Luego está el etano, que tiene 2 carbonos y 6 hidrógenos. Luego sigue el propano, con 3 carbonos y 8 hidrógenos unidos con enlaces simples. Luego sigue el butano, con 4 carbonos y 10 hidrógenos. Después sigue el pentano, que está conformado por 5 carbonos y 12 hidrógenos. Luego el hexano, por 6 carbonos y 14 hidrógenos. Luego el heptano, por 7 carbonos y 16 hidrógenos. Después sigue el octano, por 8 carbonos y 18 hidrógenos, el cual es insoluble en agua. Después el nonano, por 9 carbonos y 20 hidrógenos. Y para finalizar, el decano, que tiene 10 carbonos y 22 hidrógenos. A través de la estructura de Lewis, podemos apreciar mucho mejor la estructura de esta sustancia. Los átomos de hidrógeno están separados a 105 grados del átomo central, que es el del oxígeno, el cual comparte un par de electrones con cada átomo de hidrógeno, lo que significa que es dipolar. La geometría molecular del agua es angular, ya que tiene 4 pares electrónicos, de los cuales 2 son enlazantes positivos y los otros 2 son no enlazantes. En cuanto a los hidrocarburos, su estructura es una de las más simples, ya que está formada por carbonos e hidrógenos. El petróleo crudo en sí está formado por diferentes hidrocarburos. En esta situación nos enfocamos en los hidrocarburos alcanos, que son los hidrocarburos saturados con enlaces covalentes. Los hidrocarburos son considerados estructuras complejas compuestas por carbono e hidrógeno. Estos tienen la gran habilidad de unirse en cadenas y ramificaciones que aparentemente son ilimitadas para el microscopio. También la estructura de los hidrocarburos hace que no haya mucha negatividad y positividad, ya que toda la negatividad y positividad está distribuida equitativamente, por así decirlo. Y por ende le quita lo polar, haciéndola no polar, lo que nos da una gran ventaja, ya que el agua es polar y hace que haya un efecto de repelación. Este efecto de repelación de los hidrocarburos y el agua puede ser explicado por las grandes fuerzas intermoleculares que tiene el agua, ya que esto causa la polaridad. Las fuerzas intermoleculares se radican principalmente en los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno tienen esta gran atracción entre sí, ya que un lado de la molécula es positivo, el lado del hidrógeno, y el otro lado de la molécula es negativo, debido a que el oxígeno jala a los electrones debido a su gran masa molar a comparación del hidrógeno. Conociendo las propiedades químicas del agua y del hidrocarburo, podemos pasar a la potabilidad. Para saber la potabilidad del agua se tienen que cumplir con ciertos requisitos. El agua tiene que contener ciertas cantidades de yodo, sodio y cloro. Si el rango de estos elementos excede, es considerada impura. A su vez, también si hay un exceso de otra sustancia dentro del agua que no sea yodo, sodio y cloro, es considerado residuo. Se le llama polar. Debido a su polaridad y su habilidad para formar puentes de hidrógeno, el agua tiene la habilidad de disolver diferentes tipos de moléculas y a veces se le denomina el solvente universal, aunque existen excepciones como los aceites. El agua es buena para disolver iones y moléculas polares, pero mala para disolver moléculas no polares.
Por el otro lado, los hidrocarburos alcanos son apolares y normalmente solo se disuelven en disolventes orgánicos, apolares o que son polares muy débiles. Se dice que los hidrocarburos son hidrofóbicos, ya que son casi totalmente insolubles en agua por su baja polaridad y la falta de capacidad de enlazarse con hidrógenos. El estado de agregación de los hidrocarburos depende del número de átomos de carbono que poseen. Los que poseen menos de 3 átomos de carbono son gaseosos, los que poseen entre 4 y 15 átomos de carbono son líquidos y los que poseen 15 en adelante son sólidos. Fase sólida. Las partículas están ligadas fuertemente. Esto sucede cuando se expone a un cambio de temperatura muy bajo. Fase líquida. Las partículas están muy cerca unas de otras y así el líquido es prácticamente incomprensible. Este es el estado de agregación en el que se conoce este compuesto comúnmente. Fase gaseosa. La agitación y el desorden de partículas son máximos. Las distancias entre las moléculas son grandes y un gas así es comprensible. La viscosidad de los hidrocarburos depende en que entre más alta sea la viscosidad de un hidrocarburo, más fluyen con dificultad. En cambio, si la viscosidad es baja, el hidrocarburo se vuelve altamente móvil. La temperatura juega un papel importante para determinar la viscosidad de un hidrocarburo. La viscosidad va a disminuir mientras la temperatura sea alta. La viscosidad del agua a unos 20 grados Celsius de temperatura es de 1 por 10 a la menos 3 N entre m al cuadrado. Sin embargo, si se encuentra a unos 90 grados Celsius, es decir, próxima a hervir, su viscosidad varía y disminuye a 0.32 por 10 a la menos 3 N entre m al cuadrado. En cuanto a las fuerzas intermoleculares, normalmente en los alcanos se presencian fuerzas de London. En el agua, las fuerzas más intensas que se presencian son los puentes o enlaces de hidrógeno, que son un tipo de enlace dipolo-dipolo. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos que se basan en grandes cadenas de hidrógeno y carbono. Por sí mismos, los hidrocarburos no componen un gran peligro para nosotros o los ecosistemas biológicos. El problema radica a su exposición a la energía fotovoltaica que altera sus características y empieza a formar compuestos óxidos. Los efectos principales de estos compuestos óxidos son problemas de respiración como neumotitis química que provoca grandes neumonías, también problemas de piel como dermatitis y daño al sistema nervioso central. Los problemas de respiración suelen variar basado en la viscosidad, tensión superficial y volatilidad. A su vez, los hidrocarburos causan problemas en el medio ambiente, ya que modifican la resistencia térmica en los organismos y también producen los mismos síntomas que los humanos. Esto afecta a la fauna, lo que a su vez afecta a la flora y tiene el potencial de tener daño masivo al medio ambiente. Pasando a la solución del problema, se han generado varias técnicas, pero nosotros creemos que la bioremediación es el camino correcto. La bioremediación es la ciencia que se enfoca en los procesos de biodegradación a través de bacterias. A lo largo de los años se ha encontrado que las bacterias pueden ser alimentadas por residuos de petróleo, por sus características de catabolismo. Estas en sí se comerían las estructuras complejas de hidrocarburos y las desintegrarían para hacer energía a través de la catabolización. Pero ¿cómo es que las bacterias logran separar y mover estructuras tan pesadas como los hidrocarburos? Esto es posible gracias a que la bacteria usada tiene una forma algo como una estructura de una caja de huevos. En esta caja de huevos, las estructuras complejas como los hidrocarburos van entrando en cada uno de los huecos y se van asimilando a su lugar. Se cree que estos huecos en los que los hidrocarburos se alojan puedan tener propiedades hidrofóbicas para alejar el agua y solo retener al hidrocarburo. Las ventajas de la bioremediación como respuesta al problema es la gran habilidad de las bacterias a adaptarse a situaciones extremas. A su vez, la capacidad de moverse a través de las altas concentraciones del petróleo que hay en el río en San Juan, en Nuevo León. Por ende, nuestra solución radicaría en introducir estas bacterias con una pequeña modificación que constaría en bioaumentarlas. La bioaumentación sería introducir sustancias para acelerar la eficiencia de biodegradación de las bacterias. Los procesos de bioremediación no son nuevos y se han implementado en diferentes estados de la República. Tal es el caso de Veracruz en el río Tamahuala.
El método de aplicación sería a través del robot hecho por la MIT llamado Seaswarm. Este robot fue diseñado para la reciente catástrofe en el Golfo de México y tiene la capacidad de retener 20 veces su peso. Creemos que el derecho al agua y a un medio ambiente sano se le negó totalmente a esta comunidad, ya que un cuerpo de agua importante de la zona se vio afectado por un descuido de la empresa. Se les negó su derecho, ya que el agua de dicho cuerpo es usada tanto para aspectos laborales como personales, al igual que la flora y fauna de sus alrededores sufren consecuencias negativas.